Bogando en la Palabra. Por Radio Santidad en la Senda. Un análisis responsable, minucioso y profundo de la Palabra de Dios. Vamos a tratar un tema en esta ocasión, un tema bien importante. Pero antes oremos a Dios, para que Él obre en nuestras vidas a través de Él. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias en esta ocasión porque nos ayuda, Señor amado, a meditar y analizar tu palabra. Que tu palabra sea de beneficio para nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. El estudio que vamos a tratar en esta ocasión se titula 3 elementos para una verdadera restauración. 3 elementos para una verdadera restauración. Basado en Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Leamos nuestra base bíblica en el nombre de Jesús. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Antes de entrar a fondo en lo que es nuestro estudio bíblico, vamos a hablar del contexto geográfico e histórico de la ciudad de la Odisea. Esto es así porque este pasaje bíblico que hemos leído es parte de la carta que fue enviada por Jesucristo a través del ángel, y el apóstol Juan fue el encargado de enviar, de distribuir estas 7 cartas a las iglesias del Asia Menor. La ciudad de la Odisea estaba ubicada en Turquía. Era parte de la provincia de Turquía Occidental y tenía una característica especial, y era la riqueza que contenía esta ciudad. Y precisamente su riqueza se debía a 3 factores principales. Quiero que pongan atención a estos factores que voy a mencionar porque está correlacionado con la base bíblica que hemos utilizado y con el por qué el Señor envía esta carta a la iglesia de la Odisea. En primer lugar, la riqueza de la Odisea se debía a la banca comercial que había allí en la Odisea. La Odisea era ampliamente desarrollada en todo su comercio, lo cual le dio una amplia riqueza económica. Por otra parte, estaba la industria textil. Industria textil, sabemos, mis amados, que se encarga, entre otras cosas, de la elaboración de ropas, de vestimentas, de vestidos, de accesorios para vestir. Y por otro lado, también su riqueza se debía a la escuela que tenían allí en la Odisea de medicina. Esta escuela de medicina se basaba principalmente en un elemento llamado colirio, que era utilizado para tratar enfermedades oculares, enfermedades de la vista. Eran estos 3 elementos lo que había convertido a esta ciudad en una ciudad tan económicamente desarrollada. Su comercio, su industria textil y su escuela de medicina basada fundamentalmente en el colirio. Ahora bien, la iglesia de la Odisea fue calificada como una iglesia tibia. Hoy se conoce como la iglesia mundana, la iglesia tibia, la iglesia del mundo. Y se dice que esa parte de la iglesia de Jesucristo que ha de quedarse aquí en tierra cuando se produzca el levantamiento del pueblo de Cristo, van a ser esas personas que formarán parte espiritualmente de esa iglesia, personas tibias, comunidades cristianas tibias, que esto también tiene su historia, su contexto dentro de lo que era la ciudad de la Odisea. A pesar de todas estas riquezas que tenía la ciudad de la Odisea, había otra característica muy particular, y era que la iglesia, a pesar de las riquezas que tenía esta ciudad de la Odisea, también tenía otras características muy particulares. Y era que esta ciudad no tenía afluentes de aguas.
esta ciudad no tenía afluentes naturales, sino que las ciudades próximas eran algunas de ellas las que tenían ciertas afluencias de agua naturales. Una de las ciudades que le quedaba más cercana a la Odisea, que tenía esta afluencia de agua, era Hierápolis. Pero ¿qué sucede? Que los afluentes de agua de Hierápolis eran aguas termales, es decir, aguas calientes. Había otras ciudades, por ejemplo Colosa, ciudad de Colosa, que también allí había una congregación levantada por Pablo, que fue a quienes se le envió la carta a los colosenses. Esta ciudad de Colosa también tenía afluentes de agua, pero las aguas de esta ciudad eran frescas. Pero la que más cercana le quedaba a la Odisea era Hierápolis, y para suplirse de agua construyeron unos acueductos por los cuales transportar el agua desde Hierápolis a la ciudad de la Odisea. Pero como les dije, esas eran aguas termales, aguas calientes, que llegaban desde esta ciudad. Pues en el trayecto, era un trayecto bastante amplio, en el trayecto estas aguas iban enfriándose. Pero cuando llegaban a la ciudad de la Odisea ya no era un agua tan caliente, pero sí llegaba en condiciones tibias. Fue aquí cuando el Señor utiliza esta figura retórica basada en esta realidad contextual de la Odisea para darle a entender lo que él quería espiritualmente. Ahora sí, entramos en el desarrollo del contenido de este versículo, de estos versículos bíblicos, de este pasaje bíblico. Ahora sí entramos en el contenido de este pasaje bíblico que hemos leído en esta ocasión. Aquí dice, una de las recomendaciones que se le hace a la Odisea de parte del Señor era que él le aconsejaba que de él comprara oro refinado en fuego. Por otra parte, en el mismo versículo le aconseja que comprara vestiduras blancas para que se vistiera. Y finalmente le aconseja que compraran colirio para que ungiesen sus ojos. Aunque cada uno de estos elementos eran elementos materiales, reales, que tenían que ver, como ya dijimos, con la ciudad de la Odisea, entonces el Señor los toma para dar una enseñanza espiritual. Ahora bien, ¿qué representa el oro que el Señor aconseja a la ciudad de la Odisea que comprara? Oro fino. Ya dijimos que aquella ciudad era una ciudad altamente rica, tenía una economía bastante sólida. Y todo esto influenció a lo que era la iglesia de Jesucristo, que había sido fundada en aquel lugar. Y de hecho, como cada miembro de aquella iglesia, la mayoría eran de la Odisea, ellos conocían muy bien ese contexto de aquella ciudad. Entonces el Señor le pone el oro como primicia. Te aconsejo que de mí compres oro. El oro representa la fe genuina, la fe verdadera, la riqueza espiritual. Entonces el Señor le está dando a entender que así como se prueba el oro, que es perecedero, es un metal precioso, de mucha validez, pero como todas las cosas del mundo, el oro es perecedero. El oro no es para siempre. Entonces el Señor le aconseja a esta iglesia que para que tuviese una verdadera restauración en su vida espiritual, que comprara oro, que procurara oro, pero no el oro que se buscaba en las minas de la Odisea, sino el oro espiritual que emanaba del Señor Jesucristo. No los bienes materiales, sino las riquezas espirituales, que son las que hacen verdaderamente rico a todo ser humano. En segundo lugar, le habla de que el oro es refinado en fuego, que aunque perecedero,
dice que es refinado a fuego. Esto implica la pureza, las pruebas, la santificación. El Señor le dice a la Odisea que su fe, su vida espiritual que había decaído, debía ser probada como el oro fino, como el oro, para que fuese hallada en gracia delante del Señor. Entonces, le da esta panorámica de cómo el oro, para obtener un verdadero oro fino y valeroso, tenía que ser probado con el fuego. Hay ocasiones en que el creyente, cuando es pasado por prueba, le reclama a Dios, se queja, se siente mal con el Señor, le pregunta a Dios, le cuestiona, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Y eso sucede porque muchas veces se ignora que las pruebas son el móvil que utiliza el Señor para una verdadera purificación, para una verdadera santificación. Entonces es necesario que nuestra fe sea probada para que lleguemos a la altura de la fe que el Señor requiere. En 1 de Pedro capítulo 1 versículos 6 y 7 dice, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro confirma lo que acabamos de decir. La motivación del Señor para hablarle a la Odisea de que su fe debía ser probada por el fuego de las pruebas. En Proverbios capítulo 17, verso 3 dice, el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Esta parte del libro de Proverbios también nos confirma lo que el Señor dice a la iglesia de la Odisea, porque toda la palabra está interconectada entre sí. Y todo aquello que le dice el Señor en ese pasaje bíblico que estamos tratando, le habla acerca del proceso por el que tenía que pasar el oro y la plata como metales preciosos. El crisol para la plata. El crisol es un envase en el que se colocaban ciertos materiales preciosos para pasarlos por fuego en busca de su purificación. Y la hornaza para el oro. La hornaza se refiere al horno. O sea que el horno producía el fuego. Y el crisol era el envase donde se echaban estas piezas que iban a ser fusionadas, derretidas, purificadas. Entonces aquí en el capítulo 17 del libro de Proverbios, el proverbista le está diciendo que el crisol va para la plata y la hornaza para el oro, ambos con el fin de purificar. Sin embargo, dice que Jehová prueba los corazones. Una forma de Dios probar los corazones es por medio de las pruebas. Es por medio de las pruebas, porque cuando pasamos por prueba, ahí definimos nuestra fe en el Señor. Ahí definimos nuestra condición delante de Dios. Nuestra capacidad de resistir las pruebas por voluntad de Dios. Y nuestra disposición de aceptar esa voluntad de Dios en nuestra vida. En segunda instancia están las vestiduras. El Señor aconseja a la iglesia de la Odisea que compre vestidos blancos para que se vista. La vestidura blanca simboliza la justicia de Cristo aplicada al creyente. Cuando hablamos de creyente, no estamos hablando del creyente convencional que dice, yo creo en Dios. Sí, porque todo lo que yo hago es con Dios, yo creo en Dios. No hablamos de este creyente convencional, estamos hablando del creyente que el mismo Jesucristo definió cuando dijo el que cree en mí, como dice la Escritura. O sea, aquí se está hablando de creyentes como dice la Escritura, que hablan como dice la Escritura, que viven como dice la Escritura, que esperan como dice la Escritura y que son siervos de Dios como dice la Escritura.
esa vestidura blanca, es lo que el Señor está mandando a la iglesia de la Odisea a que buscara. Ese símbolo de la justicia de Cristo. ¿Cómo se aplica la justicia de Cristo en la vida del creyente? Eso viene dependiendo de la vida que lleve el creyente delante de Dios. Nuestra vida, nuestras obras, la forma de vivir delante de nuestro Señor, nuestra condición de vida es la que va a provocar que la justicia de Dios venga a nuestras vidas y que por ende nosotros seamos justificados por Cristo. No que por obras vamos a ser justificados, entiéndaseme bien, sino que de acuerdo a cómo nosotros vivamos, entonces eso nos va a llevar a ser aceptos delante del Padre, para que por medio de Cristo alcancemos esa justificación. Esta vestidura también implica pureza, santidad, aceptación delante de Dios, que ya lo acabamos de decir. Esta vestidura representa la pureza del creyente, la santidad del creyente. Cuando nos alejamos de Dios, cuando nos apartamos de Dios, cuando no estamos de acuerdo con los designios y la voluntad de Dios, nos vemos desnudos. Sale a flote la vergüenza de nuestra desnudez. Y es lo que quiere el Señor evitar en todo tiempo, y nos hace un llamado para que nos vistamos con vestiduras blancas, no de cualquier color, no medio blanca, no gris, no crema, una vestidura blanca, como el lino, como la blanca lana. Ahora bien, en el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 10, que nos va a dar un soporte sobre lo que dice nuestra cita bíblica en cuestión, dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Aquí hay dos elementos esenciales que menciona el profeta Isaías. Dice que Dios lo vistió con vestiduras de salvación. La vestidura de salvación se obtiene en el momento que nosotros aceptamos a Jesucristo. Toda vez que una persona viene a los pies del Señor y acepta a Jesucristo como su Salvador, es sellado inmediatamente por el Espíritu Santo. Y al ser sellado por el Espíritu Santo, recibe esa vestidura de salvación. Ya puede considerarse dentro de los santos del pueblo de Dios, dentro de los salvados. Por otro lado, hay una diferencia en esto que dice Isaías: me rodeó de manto de justicia. Esto tiene que ver precisamente con lo que explicamos anteriormente. Hay una diferencia entre la vestidura de salvación, que se obtiene, como les dije, cuando se recibe al Señor Jesucristo, a este manto de justicia, que, como les acabo de explicar, este manto de justicia se va a recibir de acuerdo a mi forma de vida, de acuerdo a cómo yo viva delante de Dios. ¿Cuáles son mis obras? Porque ya sabemos que no ganamos las cosas de Dios por obras, pero que el Señor requiere, sí, que como consecuencia de recibirle, de aceptarle, de amarle, hay cosas que tenemos que hacer para dar muestra de que hemos nacido de nuevo. Y todas estas cosas son las que van a provocar que ese manto de justicia, ¿qué es la justicia? Es darle a cada cual lo que merece. Ese manto de justicia que viene a nuestra vida es porque el Señor ha considerado que de acuerdo a nuestro vivir en Él, hemos sido señalados, aceptados para recibir ese manto de justicia. En Apocalipsis 7:14, que también es otro pasaje que tenemos aquí, dice: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Allí en el cielo, en aquella reunión que había donde el apóstol Juan estaba participando porque había sido levantado al cielo en esa poderosa visión, y dice Juan que él pregunta, él ve una cantidad de personas que van vestidos de blanco hacia el cielo, de la tierra al cielo, y él pregunta: ¿quiénes son estos? Y alguien le responde: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas
y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esto nos deja entender, mis amados, que esta cantidad de personas que se quedaron aquí en la tierra, cuando se produzca el levantamiento de la iglesia, son las personas que habrán manchado sus ropas, son personas que habrán manchado sus vestiduras, que la habrán ensuciado con tantas cosas de este mundo, con las cosas pasajeras de esta vida, con los afanes de este mundo. Entonces estas personas tendrán que lavar sus ropas con sangre. Eran personas que una vez tuvieron sus ropas limpias, pero lamentablemente las dejaron manchar, las ensuciaron. Y para luego reconciliarse con Dios en ese periodo, luego de haber sido levantada la iglesia de Jesucristo, tendrán que pasar por la gran tribulación y lavar allí sus ropas con sangre como mártires por la causa del Señor Jesucristo, por no conservar su salvación antes de que ocurra ese levantamiento de la iglesia. En Mateo 22, versículos 11 y 12 dice una parábola que Jesús refirió acerca de un banquete que había hecho un rey y había enviado a invitar a ciertas personas. Dice, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Hay algo que debemos observar aquí en este versículo bíblico. Aquí, en esta parábola, que es una figura retórica que el Señor utilizó en muchas ocasiones para llevar enseñanzas reales, más bien enseñanzas espirituales, o sea, con realidad espiritual, utilizó lo que eran las parábolas. Él dice aquí que había un rey que convidó personas para una boda. Usted sabe que para cada ocasión hay una vestimenta y cada persona se identifica con esas vestiduras para cada ocasión. Y dijo el Señor Jesucristo en esta parábola que cuando este hombre entró a hacer una revisión de sus invitados, vio a un hombre que no tenía vestidura de boda. Estaba vestido para la ocasión. Usted sabe que es una persona, entra a una boda donde todo el mundo está trajeado, está de smoking, de chacabana. Esta persona tiene una vestimenta cualquiera, tal vez tiene unos shorts, una franelita. Esta persona no está adecuada para una boda y va a ser identificada inmediatamente. Pero ahora hay algo aún más especial, y es que en esta parábola, según cuenta la parábola, cuando el rey fue a revisar los invitados, dice que encontró a este hombre allí y le preguntó que qué él hacía en aquella boda si él no estaba vestido para una boda. Esto sucedió en la parábola. Debemos tener eso claro. Esto sucedió en la parábola. Este hombre fue hallado allí en aquella fiesta de la parábola. Pero estamos totalmente seguros que eso no se va a dar en la boda del Cordero. Allí no va a haber tiempo de que nadie nos encuentre, porque allí no se va a llegar si no se es levantado en el levantamiento de la iglesia. Nadie va a llegar si no partió de aquí de la tierra. Eso hay que tenerlo claro. Este hombre llegó en la parábola, llegó allí a las bodas. ¿Por qué se menciona de que llegó allí a las bodas? Es dándonos el Señor a entender que aun si se llegara a ese lugar, de todas maneras no iban a engañar a nadie, porque allí se iba a descubrir, allí se iba a identificar y se iba a sacar para afuera. Lo más cercano que llegan los impíos y los pecadores al cielo será allí en el juicio ante el gran trono blanco. Va a ser allí cuando cada cual se le esté narrando su sentencia, narrando la vida que tuvieron, para darle a cada cual, leerle su sentencia, su paga. Y unos serán enviados a gloria eterna y unos serán avergonzados, como dice el libro de Daniel, para vergüenza eterna. Eso será lo más cerca que se va a llegar, pero allí nadie va a colarse.
Nadie va a partir de esta tierra en el levantamiento de la iglesia si su vida no está adecuada para este gran evento. Entonces, esto debemos tenerlo muy en cuenta. Es necesario que tengamos las vestiduras espirituales apropiadas antes de que ocurra este levantamiento de la iglesia. Necesitamos vestirnos de Cristo. Necesitamos vivir en pureza, en santidad, no a medias, no de manera opcional, no a la manera nuestra, sino a la manera de Dios. En tercer lugar, tenemos el otro elemento que es el colirio. El Señor aconseja a la iglesia de la Odisea que compre colirio para ungir los ojos. Pero el Señor, volvemos y recordamos que dice, yo te aconsejo que de mí, dándole a entender que no era el colirio que utilizaban en la Odisea, que no era ese elemento natural que se utilizaba para tratar la vista en la ciudad de la Odisea, que para la enfermedad espiritual que ellos tenían en la vista, era necesario ungirse los ojos con colirio espiritual. El colirio espiritual representa la revelación de Dios, la visión del creyente para discernir las cosas de Dios, para ver las cosas de Dios. Este colirio representa la capacidad de ver más allá de lo natural, en las manos de Dios. Y ese colirio espiritual que el Señor aconseja a la iglesia de la Odisea que comprara para que vea. Porque cuando perdemos la visión espiritual, cuando perdemos la vista que nos ha dado Dios, la unción visual que Dios nos ha dado, nos quedamos completamente ciegos, total y completamente ciegos. No podemos ver a Dios, no podemos discernir a Dios, no podemos ver la obra de Dios, porque estamos total y completamente ciegos. Hay otros soportes bíblicos para respaldarnos concerniente a este colirio que el Señor mandó a la iglesia de la Odisea a que comprara. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Más adelante, en otra ocasión, vamos a tener un estudio sobre esta segunda carta a los Corintios. Allí en la ciudad de Corinto estaban sucediendo cosas en la iglesia de Jesucristo, en la iglesia que se había fundado en aquel lugar. Aquellas personas, al igual que en la Odisea, habían perdido la perspectiva de Dios, habían obtenido una ceguera espiritual profunda. Y entre muchas otras cosas, el apóstol Pablo le estaba hablando, le estaba incentivando para que volviesen de nuevo a Dios y pudiesen recuperar esa luz que solamente puede dar el evangelio de Jesucristo, esa luz que solamente nos puede hacer ver la gloria de Dios. Dice que en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Déjame decirle algo que le parecerá extraño a muchos. Esto no es solamente esto no habla del mundo solamente. El apóstol Pablo está hablando aquí del Dios de este siglo que ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Pero nosotros debemos entender, reconocer y saber que en la iglesia de Jesucristo hoy en día abundan los incrédulos. Abundan los incrédulos. La incredulidad está palpable en la iglesia de Jesucristo. Eso no es un secreto. Y precisamente por esto es que el apóstol Pablo les está hablando a esta iglesia. Es a una iglesia que le está hablando. No es a los inconversos, no es a los mundanos de afuera. Es a la iglesia de Jesucristo que tenía esta condición de ceguera, esta condición de mortandad. Y el apóstol Pablo le habla de esa ceguera
que tiene mucho que ver con la ceguera que tenía la iglesia de la Odisea. En Efesios 1, versículos 17 y 18 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. El apóstol Pablo le hace un llamado en esta ocasión a los efesios, a la iglesia de Éfeso. Pablo le habla de esto, y es que cada una de estas iglesias tenían características muy similares en su vida espiritual. Por eso es que el Señor envió estas 7 iglesias, y ahí estaba la Odisea, ahí estaba Éfeso, ahí estaban todas estas iglesias de esas regiones que tenían una vida descuidada espiritualmente. Y aquí el apóstol Pablo le está hablando a los efesios y le dice: para que el Padre de gloria les dé sabiduría y revelación, espíritu de sabiduría y de revelación. La revelación tiene que ver con la visión, con la vista, la revelación de su conocimiento. Y dice: para que alumbrara los ojos de vuestro entendimiento. Pablo está hablando todo el tiempo de la recuperación de la vista espiritual que lleva al hombre a una ceguera cuando ésta se pierde. En Juan versículo 39, en su capítulo 9, dice el apóstol Juan: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. Está hablando en todo caso de la visión que es necesaria en cada creyente, en cada seguidor de Jesucristo. El creyente debe buscar de continuo esa visión, renovar esa visión espiritual, por la cual, por medio del Espíritu Santo, entenderemos bien la palabra de Dios. Entenderemos cuál es la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios para nuestras vidas. Podremos discernir la mentira de Satanás y las verdades de Dios. Es necesario, mis hermanos, que entendamos acerca de estos 3 elementos esenciales, fundamentales, que son nombrados en esta cita bíblica que hemos tratado en esta ocasión. Hay muchas formas de nosotros alejarnos de Dios. También hay otras tantas formas de buscar un acercamiento hacia Dios. Pero en esta ocasión son los 3 elementos fundamentales que debemos tener bien claros y que el Señor pone de relieve en esta base bíblica que hemos estudiado, que hemos leído en esta ocasión. Esperamos que si este es tu interés, tú tomes este estudio y de nuevo lo recicles, que de nuevo vuelvas a escucharlo, tomes las citas que hemos mencionado y cada uno de los detalles para que esto haga un buen efecto en tu vida espiritual. Rogamos a Dios que te bendiga a través de esta palabra que hemos hablado en esta ocasión. De nuevo deseo que Dios bendiga tu vida, tu casa, tu familia, tus propósitos, tu ministerio. Todos tus bienes sean bendecidos. Que Dios te dé dominio y control de todo tu derredor para que obtengas una victoria en el Señor. Dios te bendiga. Hasta una próxima ocasión.